El destino. Esa fuerza invisible que parece mover los hilos de nuestras vidas, a veces juega con nosotros de maneras que no podemos comprender. Hay momentos en los que parece que escapamos de la muerte por un pelo, un respiro de alivio, un segundo de gracia. Pero, ¿qué pasa cuando el destino no se detiene? ¿Qué ocurre cuando ese respiro no es el final, sino el principio de algo aún más oscuro? Hoy exploraremos historias reales que parecen sacadas de una de las sagas de terror más inquietantes del cine, Destino Final. Historias donde la muerte parecía inevitable, donde aquellos que esquivaron la tragedia se encontraron cara a cara con un final aún más escalofriante. Iremos recorriendo estos relatos, partiendo desde los menos impactantes, hasta llegar a aquel que redefinirá lo que crees sobre el azar, la coincidencia y el destino. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es una película, es la vida real. Esto es, cuando Destino Final ocurrió en la vida real. Número 10. Comenzamos nuestro recorrido con una historia trágica, pero menos cargada de coincidencias perturbadoras que otras en esta lista. Sin embargo, no por ello deja de ser un recordatorio inquietante de cómo la vida puede llevarnos de un momento de alivio a un desenlace fatal. En el puesto número 10, exploramos una tragedia donde la aparente calma después de la tormenta se rompe de la manera más inesperada. Mayo de 2013. Moore, Oklahoma. Es golpeado por uno de los tornados más devastadores en la historia reciente. Hogares destruidos, edificios reducidos a escombros y vidas destrozadas en cuestión de minutos. En medio del caos, una familia logra sobrevivir. Entre ellos, un niño de 5 años llamado Aiden Evans, quien junto a sus seres queridos escapa milagrosamente del desastre. Un alivio inmenso para su familia y una historia que podría haber terminado con esperanza, pero el destino tenía otros planes. Aiden es enviado a casa de su tía en Jezreel, Arkansas, mientras sus padres intentan reconstruir lo poco que queda de su vida en Moore. Parecía que la calma finalmente había llegado, pero como si una sombra lo persiguiera, el destino decidió actuar una vez más. En un momento aparentemente normal, Aiden tiene una rabieta. Su tía intenta calmarlo, pero el perro de la familia, un Bull Mastiff de 45 kilos, reacciona de forma inesperada. En un ataque repentino y sin motivo aparente, la enorme criatura se abalanza sobre Aiden, mordiéndolo en la cabeza y el cuello. El niño, que había sobrevivido a un tornado de proporciones épicas, pierde la vida en un acto de violencia tan brutal como inesperado. El destino, implacable y cruel, había cobrado su deuda. El destino tiene una forma inquietante de manifestarse, incluso cuando parece que hemos escapado de sus garras. En este puesto, vimos cómo una familia sobrevivió a la furia de un tornado, solo para encontrarse con un desenlace trágico. Pero, ¿qué ocurre cuando no reconocemos las señales? Cuando, sin saberlo, caminamos de regreso hacia el peligro que creíamos haber dejado atrás. Acompáñame ahora al puesto número 9, donde el destino se presenta con una ironía cruel y una lección sombría sobre las decisiones que tomamos en los momentos más críticos. Número 9. La autopista, un lugar de paso, de movimiento constante, pero también un escenario donde la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En noviembre de 2015, Brittany Leith, una joven madre soltera de 25 años, se encontró en el corazón de un evento que parecía darle una segunda oportunidad. Pero a veces, esta segunda oportunidad puede ser más efímera de lo que imaginamos. Era una noche tranquila en Long Island cuando Brittany conducía por la Southern State Parkway, cerca de la salida 36. Quizás cansada, tal vez distraída, su coche chocó contra la mediana y volcó de manera espectacular. Milagrosamente, Brittany salió ilesa. Caminó tambaleante hacia el borde de la carretera, donde otros conductores, conmocionados por lo que acababan de presenciar, se detuvieron para ayudarla. Sus rostros reflejaban asombro. ¿Cómo era posible que hubiera salido prácticamente intacta? En ese momento, el destino parecía haberle sonreído, pero lo que vino después demostraría que la suerte no siempre es lo que parece. Brittany, preocupada por sus pertenencias en el coche destrozado, decidió regresar al vehículo. Los testigos la suplicaron que no lo hiciera, que esperara, pero la joven no escuchó. Con determinación, comenzó a cruzar la autopista. Fue en ese instante cuando ocurrió lo inevitable.
Un vehículo que pasaba no pudo detenerse a tiempo. Brittany fue atropellada mortalmente, su vida arrebatada apenas minutos después de haber escapado de un accidente que parecía letal. Lo que hace que esta historia sea tan escalofriante no es solo su desenlace, sino la cruda ironía de cómo el destino puede dar un giro cuando menos lo esperamos. Brittany sobrevivió a un accidente que podría haberla matado, solo para caer en una trampa que el azar parecía haber diseñado para ella. Si en esta posición fuimos testigos de cómo una decisión aparentemente sencilla culminó en un trágico desenlace, nuestra próxima historia nos transporta a un escenario que, aunque idílico y lleno de promesas, se convierte en el escenario de un final aterrador. Una prueba más de que, incluso en los cielos más despejados, la tragedia puede encontrar su camino. Número 8. Los Alpes franceses, un lugar de ensueño, de paisajes majestuosos y cielos despejados, pero también un escenario donde la naturaleza puede volverse impredecible y mortal. En 2011, Bob Bickerdike y sus amigos se aventuraron en un vuelo en globo aerostático, buscando disfrutar de las vistas espectaculares desde las alturas. Todo parecía perfecto, hasta que una corriente de viento cambió el curso de los eventos de forma inesperada. La mañana era tranquila, con cielos despejados y una brisa ligera. Bob y sus amigos volaban en globos aerostáticos separados, disfrutando del paisaje que los rodeaba. Pero, como suele ocurrir en las historias donde el destino se interpone, lo inesperado estaba a punto de suceder. Una corriente de viento inusual atrapó el globo de Bob, arrastrándolo hacia una ladera rocosa de los Alpes. A 6,000 pies de altura, el globo se estrelló contra la montaña. Pero, increíblemente, Bob sobrevivió al impacto sin un solo rasguño. Lleno de alivio, Bob logró contactar a sus amigos, asegurándoles que estaba bien. Decidió descender por la montaña para buscar refugio en unas cabañas cercanas, a apenas 800 metros del lugar del accidente. Parecía que lo peor había quedado atrás. La mayor parte del descenso transcurrió sin problemas, pero cuando Bob estaba a punto de alcanzar la seguridad de las cabañas, el terreno helado le jugó una última mala pasada. Perdió el equilibrio y cayó por un profundo barranco, encontrando allí su trágico final. Bob sobrevivió a un accidente que parecía mortal, solo para encontrarse con un desenlace aún más trágico. Una cruel ironía que nos recuerda que la salvación nunca está garantizada, no importa cuán cerca parezca estar. En este puesto, vimos cómo un momento de alivio puede convertirse en tragedia con tan solo un paso en falso. Una historia que nos recuerda que incluso en escenarios majestuosos, la tragedia puede acechar desde las sombras. Pero en nuestra próxima historia, el destino juega con una ironía aún más cruel. Un evento que debería haber sido motivo de celebración y asombro se convierte en el escenario de una tragedia que desafía toda lógica. Acompáñanos al puesto número 7, donde la salvación llega, pero solo para abrir las puertas a un desenlace aún más desgarrador. Número 7. Los viajes son promesas de aventura, descubrimiento y nuevos comienzos. Pero para Ye-Meng Yuan, de tan solo 16 años, lo que comenzó como un emocionante viaje a un campamento de verano en California terminó siendo una trampa tejida por el destino. En 2013, un accidente aéreo marcó el comienzo de una tragedia tan desconcertante como cruel, donde la supervivencia inicial solo condujo a una pérdida devastadora. Ye-Meng Yuan estaba emocionada por su viaje. Desde China voló primero a Corea del Sur antes de embarcar en el vuelo 214 de Asiana Airlines, que la llevaría a San Francisco. Todo parecía normal en el aire, un vuelo tranquilo y sin complicaciones. Pero las cosas comenzaron a torcerse cuando el avión se acercaba al Aeropuerto Internacional de San Francisco. El Boeing 777-200ER se aproximó demasiado bajo y demasiado despacio, lo que provocó un choque espectacular contra la pista. En cuestión de segundos, el avión se partió. Las llamas y el caos se apoderaron del lugar. Fue el primer accidente mortal en la historia operativa de este modelo de avión y dejó 2 muertos inmediatos y más de 187 heridos, 49 de ellos graves. Milagrosamente, Ye-Meng Yuan no estaba entre los fallecidos. Con valentía y determinación, logró salir por su propio pie de los restos del avión, esquivando el caos que la rodeaba. Exhausta, se tendió en el suelo, esperando que llegara la ayuda. Pero el destino tenía otros planes. En medio de la confusión, un camión de bomberos que respondía al siniestro no vio a Ye-Meng Yuan,
atropellándola y causándole la muerte al instante. Una ironía desgarradora. Sobrevivió al accidente aéreo, solo para convertirse en la tercera víctima mortal del mismo. Lo que hace que esta historia sea tan angustiosa no es solo la magnitud del accidente, sino el cruel giro del destino que convirtió su salvación en un trágico desenlace. Este es el puesto número 7, pero las historias no terminan aquí. A medida que avanzamos, los relatos se vuelven más oscuros, más impactantes y no se recuerdan que el destino puede ser tan ineludible como impredecible. Número 6. Las carreteras de montaña ofrecen vistas impresionantes, pero también son escenarios de peligro constante. Para un conductor anónimo en Malibu Canyon Road en 2016, una curva cerrada casi se convierte en su sentencia de muerte, aunque la verdadera tragedia estaba aún por llegar. Esta es la historia de una victoria fugaz contra el destino, seguida de un giro implacable que lo dejó sin escapatoria. Era un día común en Malibu, California, cuando un motorista anónimo conducía su todoterreno por Malibu Canyon Road, una vía conocida tanto por su belleza como por sus riesgos. Pero en una de las curvas más traicioneras, perdió el control de su vehículo. El vehículo chocó contra la barandilla, quedando peligrosamente inclinado sobre el abismo. A solo centímetros de una caída mortal, el conductor logró salir del vehículo justo a tiempo. El alivio debió ser inmenso. Había evitado lo que parecía un destino seguro, una caída fatal hacia las rocas del acantilado. Pero, como hemos aprendido en estas historias, el destino rara vez deja su trabajo a medias. En cuanto volvió a la carretera, posiblemente para buscar ayuda, un autobús apareció repentinamente. Sin tiempo para reaccionar, el conductor fue atropellado. Aunque fue trasladado a un hospital cercano, las heridas fueron demasiado graves. La muerte, que parecía haber esquivado momentos antes, finalmente lo alcanzó. Este es el rostro implacable del destino, permitir una victoria momentánea solo para golpear con una fuerza aún más cruel. Un recordatorio escalofriante de cómo la tragedia puede ocultarse incluso en los momentos de alivio. Hasta ahora hemos recorrido historias que nos muestran el rostro implacable del destino. Un tornado que dejó cicatrices imborrables, una decisión sencilla que condujo a un atropello fatal y un globo aerostático que pasó de ser un sueño a una pesadilla en las alturas. También fuimos testigos de tragedias en un accidente aéreo y de conductor que, tras evitar un precipicio mortal, encontró su final a pocos metros de distancia. Cada una de estas historias refuerza la idea de que, cuando el destino debe actuar, no hay dónde esconderse. Ahora, en el puesto número 5, viajamos en el tiempo a uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Una historia de supervivencia, valor y resistencia, solo para culminar en un desenlace que parece diseñado por la misma mano del destino. Número 5. Durante la Segunda Guerra Mundial, el marino británico Roy Whitcomb se encontraba a bordo de un barco carbonero que navegaba hacia Argentina. Pero el viaje, que debía ser rutinario, se convirtió en una pesadilla cuando un barco de guerra alemán atacó y hundió el buque. Roy y otros 6 miembros de la tripulación lograron escapar en un bote salvavidas, dejando atrás el barco en llamas. Pero su calvario apenas comenzaba. Durante 70 días estuvieron varados en el mar, enfrentando la furia de los elementos, la escasez de alimentos y la desesperación de saberse atrapados en un inmenso abismo azul. Uno por uno, 4 de los compañeros de Roy sucumbieron al hambre y la fatiga. Para cuando un barco de rescate finalmente los encontró, Roy y el único superviviente restante estaban al borde de la muerte, pero habían logrado vencer las probabilidades. Tras ser llevado a Nueva York, Roy recuperó su salud. Su valentía y resistencia lo habían mantenido con vida, y pronto fue enviado de vuelta a Inglaterra. Pero la amenaza que había dejado atrás en alta mar no había terminado con él. El barco que transportaba a Roy de regreso a casa fue alcanzado por un torpedo de un submarino alemán. Esta vez no hubo botes salvavidas ni rescates. No hubo milagros. Roy y todos los que iban a bordo perecieron en el ataque. Es inquietante pensar en cómo Roy venció a la muerte una y otra vez solo para ser alcanzado por ella al final. ¿Fue simplemente mala suerte? ¿O es el destino quien, con una ironía cruel, marca el momento exacto en que nuestras vidas deben terminar? En esta historia vimos cómo un hombre desafió todas las probabilidades, sobreviviendo a 70 días en alta mar solo para ser alcanzado por un destino inevitable. Pero,
¿Qué ocurre cuando te enfrentas al horror de una tragedia y logras evitarla? Cuando sientes que el azar te ha salvado de un desastre. Nuestra próxima historia explora esa sensación de alivio que, como una sombra, se convierte rápidamente en algo mucho más oscuro. Avancemos al puesto número 4, donde la tragedia persigue a sus protagonistas de formas que desafían toda lógica. Número 4. El 31 de mayo de 2009, Johanna Ganthaler y su marido estaban de vacaciones en Brasil. Que debía ser un vuelo de regreso rutinario a Europa, pronto se transformó en una cadena de eventos que marcaría sus vidas de una manera trágica e inquietante. Esta es la historia de cómo escapar de una tragedia no siempre significa evitarla. Johanna y su esposo estaban listos para abordar el vuelo 447 de Air France, que los llevaría de Brasil a París. Pero algo ocurrió. Ya fuera por un retraso o un error en los tiempos, la pareja perdió su vuelo. Frustrados pero resignados, decidieron extender su estancia un día más. Lo que no sabían es que el vuelo 447 nunca llegaría a su destino. Alcanzado por una tormenta en pleno océano Atlántico, el avión experimentó fallas técnicas que lo hicieron caer en picado, matando a las 228 personas a bordo. Johanna y su marido, al enterarse de la tragedia, debieron sentirse afortunados, como si hubieran sido salvados por una intervención divina. Pero esa sensación sería breve. Al día siguiente tomaron un vuelo diferente de regreso a Europa y tras aterrizar, alquilaron un coche para continuar su viaje hacia casa. Pero la sombra del destino no los había dejado atrás. En la carretera, su coche invadió el carril contrario, chocando de frente contra un camión. El accidente fue brutal. Johanna perdió la vida en el acto, mientras su marido resultó gravemente herido. Habían escapado de una de las tragedias aéreas más devastadoras solo para encontrarse con su final apenas unas horas después. Es difícil no preguntarse si esta historia es una simple coincidencia, un caso de mala suerte o si hay algo más, algo que no podemos comprender, que estaba decidido desde el principio. Número 3. En 2013, Jessica de Lima Roll, una joven brasileña de 21 años, estaba emocionada. Había pasado meses planeando una gran fiesta en una discoteca, un evento que marcaría el esfuerzo de su dedicación y pasión. Pero lo que comenzó como una celebración se convertiría en una cadena de eventos con un desenlace tan trágico como inevitable. Jessica había trabajado incansablemente para hacer de la fiesta en la discoteca un éxito. Había invitado a sus amigos, incluido su novio. Estaba lista para disfrutar de la noche que tanto había planeado. Pero la noche del evento, algo cambió. Su novio, quizá guiado por un presentimiento, le pidió a Jessica que se quedara en casa. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Mientras Jessica y su novio permanecían en casa, la fiesta transcurría con normalidad, hasta que no lo hizo. Un espectáculo de fuegos artificiales en el interior de la discoteca desencadenó una tragedia. La espuma acústica del techo se prendió fuego, provocando un incendio que envolvió el lugar en minutos. El incendio resultó en una de las peores tragedias de Brasil. Cientos de personas murieron o resultaron heridas esa noche. Jessica y su novio, al decidir quedarse en casa, salvaron sus vidas. Pero el destino no había terminado con ellos. Apenas unos días después, Jessica conducía con su novio después de recogerlo del trabajo. En una carretera aparentemente tranquila, un camión perdió el control y se desvió hacia su carril. El impacto fue brutal. Jessica murió en el acto, mientras su novio, gravemente herido, sucumbió a sus lesiones poco después. Jessica evitó una de las tragedias más mortales en la discoteca, pero no pudo escapar del final que el destino parecía haber reservado para ella. Pero lo que sigue en esta lista es aún más escalofriante. Una historia que nos transporta al escenario de una tragedia masiva, donde el destino no solo juega con individuos, sino con multitudes. En el puesto número 2, el destino pone a prueba a sus protagonistas en medio del caos de uno de los tiroteos más mortíferos de la historia. Lo que comienza como un escape milagroso, termina con un desenlace que parece escrito por la misma mano de la fatalidad. Número 2. La noche del 1 de octubre de 2017, el Strip de Las Vegas se iluminaba con el brillo de sus luces y el sonido de la música. El festival Route 91 Harvest estaba en pleno apogeo, atrayendo a miles de personas que buscaban disfrutar de una noche de celebración. Pero lo que comenzó como una noche de alegría se transformó en una de las tragedias más devastadoras en la historia de Estados Unidos.
Desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, Stephen Paddock abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud, disparando más de 1000 ráfagas de fusil en apenas 10 minutos. Entre los asistentes al concierto estaban Dennis y Lorraine Carver, un matrimonio que logró escapar ilesos de la masacre. Dennis, en un acto heroico, utilizó su cuerpo como escudo para proteger a Lorraine mientras huían del caos. Contra todo pronóstico, ambos sobrevivieron, creyendo que habían vencido a la muerte esa noche. Pero el destino no había terminado con ellos. Apenas 2 semanas después, Dennis y Lorraine viajaban en coche cuando, por razones desconocidas, perdieron el control del vehículo. Salieron de la carretera y se estrellaron contra unos pilares de piedra, perdiendo la vida en el acto. Y no fueron los únicos. Otra víctima de este juego macabro fue Roy McClellan, quien también escapó ileso del tiroteo en Las Vegas. Menos de un mes después, Roy murió trágicamente al ser atropellado por un coche que se dio a la fuga mientras hacía autostop. Escapar de una tragedia masiva solo para encontrarse con una muerte inminente días después es una prueba de cómo el destino puede actuar con una precisión que desafía cualquier explicación. Número 1. Hasta ahora, hemos recorrido historias donde el destino se ha mostrado implacable. Desde tragedias aéreas y accidentes fatales hasta sobrevivientes de tiroteos masivos que no pudieron escapar de su fin. Pero solo hay una historia que encapsula perfectamente el concepto de destino final. Una cadena de eventos tan escalofriantemente precisa que parece desafiar cualquier explicación racional. En el puesto número 1, exploramos el caso de una mujer que escapó de una tragedia, solo para encontrarse semanas después en el centro de una de las masacres más devastadoras de la historia moderna. El 2 de junio de 2012, Jessica Gawi, una locutora deportiva de Denver, Colorado, se encontraba en Toronto, Canadá. Ese día decidió visitar el centro comercial Toronto Eden Center para disfrutar de una comida en el patio de comidas Urban Eatery. Normalmente Jessica comía dentro del patio de comidas, pero algo cambió ese día. Una sensación extraña, un presentimiento inexplicable, la llevó a salir del local para comer fuera. Minutos después, el caos se desató. Christopher Husbands, un hombre de 23 años, entró al patio de comidas y comenzó a disparar indiscriminadamente contra la multitud. Cuando el tiroteo terminó, 7 personas habían sido alcanzadas por los disparos. 2 de ellos habían perdido la vida y el lugar estaba sumido en el pánico. Jessica, quien había seguido su instinto, estaba a salvo fuera del lugar. Había esquivado una tragedia que parecía inevitable. Sin embargo, el destino no había terminado con ella. Apenas 7 semanas después, el 20 de julio de 2012, Jessica asistió a una proyección nocturna de la película El Caballero Oscuro en un cine de Aurora, Colorado. Durante la función, James Holmes, un hombre armado, irrumpió en la sala de cine, lanzando granadas de gas lacrimógeno y disparando indiscriminadamente contra los asistentes. El ataque dejó 12 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas mortales se encontraba Jessica Gawi. Después de haber escapado del tiroteo en Toronto, la muerte finalmente la encontró en uno de los tiroteos más devastadores de la historia moderna de Estados Unidos.